Le voy a invitar a que abra su escritura en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a continuar con la serie Cuidando el Corazón. Y nuestro tema de hoy se llama Corazón Agradecido, ¿verdad? Y bueno, les voy a preguntar, ¿cuántos están cuidando su corazón? ¿Sí? En todos los aspectos lo debemos cuidar, ¿verdad? Hablando de lo espiritual, por supuesto, pero también hablando de lo físico y lo natural, porque es muy importante cuidar nuestro corazón para que esté sano y evitemos infartos, ¿verdad? ¿Sí sabe que un corazón sano, de no comer mucha grasa, porque ¿qué produce la grasa? ¿Verdad? Así que bueno, debemos cuidar nuestro corazón. Vamos a ver lo que dice la palabra en Primera de Tesalonicenses 5:18. ¿Ya lo tiene? Puede irlo observando. Dice el texto: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿De quién es la voluntad? Dice, para con vosotros en Cristo Jesús. Mire qué interesante, ¿verdad? El corazón agradecido es aquel que reconoce las bondades de Dios. ¿Cuántos reconocemos las bondades de Dios? Y algo que podemos entender es que Dios tiene en alta estima al creyente de corazón agradecido. ¿Por qué? Porque aquel que es agradecido, fíjese, entra en una dimensión más profunda con Dios, por la razón de que su corazón reconoce que Dios es soberano, que Dios es bueno. Es decir, que sea la situación que suceda, el cristiano está agradecido porque sabe que Dios tiene en sus manos su vida, ¿verdad? Y todas las circunstancias que están a su alrededor tienen en sus manos tu vida, las circunstancias, tu familia, y todo cuanto está a tu alrededor, el Señor lo tiene considerado. Perdón. ¿Por qué? Porque también la palabra nos dice que todas las cosas ayudan para bien. Sin embargo, fíjense, hermanos, ¿o ustedes creen que habrá creyentes que no han entrado en esta dimensión de agradecimiento? Así que, si es así, vamos a ver aspectos que nos van a ir instruyendo acerca de este corazón agradecido. Vamos a empezar en cómo es un corazón agradecido. ¿Qué es ser agradecidos? Para empezar, encontramos en el griego que hay una palabra con la raíz similar para varias palabras, la misma raíz que se usa en las palabras gracias, agradecimiento, gratitud, regalo y gracia. Todas estas palabras vienen de una palabra muy similar y están todas conectadas. Las palabras gracia y gratitud son palabras que se dan de manera regular, de manera normal, de manera libre. No es algo en lo que trabajemos, sino que se dan como un don, ¿sí? La gratitud, entonces, es demostrar y reconocer aprecio por los beneficios que se han recibido de Dios, pero también de otras personas. Aprender a reconocer la gracia que ha venido a nuestra vida, porque ¿cuántos hemos recibido gracia? La gracia proviene de Dios, ¿verdad? Y debemos reconocer que recibimos de esa gracia, pero no solo es reconocer, sino también demostrar a través del agradecimiento que nosotros hemos recibido esa gracia. No es solamente que lo vamos a decir, sino también es muy importante que nosotros demostremos. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Bueno, vamos a ir viendo lo que Dios nos enseña. Consideremos algo importante, y es que por gracia Dios nos escogió a nosotros enviando a su Hijo Jesús. ¿Para qué? Para salvación de nuestras almas. Nosotros no buscamos a Jesús, ¿o sí? Él nos buscó, fíjese, ¿para qué? Para perdón de nuestros pecados. ¿Y qué pasó? Ahí entró la gracia. Ahí entró la gracia, porque la palabra nos enseña y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Entonces, ¿quiénes buscaron a Jesús?
Nadie. Jesús nos buscó a nosotros, ¿verdad? Entonces es ahí en ese momento cuando nosotros encontramos, nos damos cuenta que en nosotros debe entrar el agradecimiento. Porque cuando nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros, cuando nos damos cuenta de cuán inmerecedores éramos y somos, y cuán bondadoso es Él que ha derramado su gracia en nosotros por medio de Cristo para darnos la salvación y la promesa de nuestra glorificación al estar con Cristo, o sea, un día estar delante de su presencia. Todos estos regalos de parte de Dios, ¿sabe qué? Deberían llenarnos hasta rebosar nuestros corazones de agradecimiento a Dios. ¿Sí escuchó la palabra que cantábamos? Gracias, Jesús, por tan grande amor. ¿Por qué? Porque nosotros no merecemos nada, pero Él nos lo ha dado todo. Porque nosotros somos inmerecedores de su gracia infinita. Y es allí donde debemos estar completamente agradecidos con Dios. Siempre, totalmente. Porque miren, cuando vemos atrás, digo, no es que tengamos que estar viendo atrás, pero Dios a veces nos recuerda, ¿verdad? Y cuando vemos atrás, cuando miramos la cruz del Calvario, cuando vemos lo que Jesús hizo por nosotros, ¿qué otra expectativa nos puede quedar que tener un corazón lleno de acciones de gracias? ¿Verdad? Cada uno podemos recordar nuestra vida pasada, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Qué otra expectativa, cuando nosotros recordamos todo eso, qué otra expectativa nos puede quedar sino tener un corazón lleno de acciones de gracias? ¿Verdad? Porque ya, a lo mejor alguien podía ser, yo no sé, tener algún vicio. Y ya no. Y algunos pudieran decir, ¿cómo que estás agradecido por ya no tomar? Si tan rico que sabe. Ay. Pero nosotros que sabemos, que hemos constatado la gracia tan maravillosa que tenemos de parte de nuestro Dios, al habernos sacado y plantado, pues entonces no nos queda otra expectativa que tener un corazón lleno de acciones de gracias, ¿verdad? Ahora, cuando observamos esto, nos damos cuenta que nuestra culpa delante de Dios es absolutamente agobiante. Sí, porque si nos ponemos a ver, híjole, yo era esto, híjole, yo era aquello, híjole, y así, pues entonces a lo mejor la culpa nos puede agobiar. Y sin embargo, Dios nos ha dado mucha gracia, ¿verdad? Para esa abundante culpa. Fíjense, esto lo podemos ver en Romanos 5:20, yo se los voy a leer. Dice la palabra, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Qué tremendo. Sí, hay mucho pecado, puede haber mucho pecado, pero la gracia de Dios sobreabunda, lo llena, lo completa, de tal manera que el pecado puede ser nada delante de Dios. Qué interesante, ¿no? Si sobreabundó la gracia, ¿cuánto agradecimiento debe haber en nuestros corazones por lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Cuánto, hermanos? Nuestro agradecimiento debería de ser tan grande, fíjese, tan grande como la gracia que hemos recibido. Así de grande debería de ser. ¿Cuánta gracia tiene Dios? ¿Cuánta gracia quiere que tenga Dios? Si le da todo, si abundantemente, dice su palabra, entonces Dios tiene mucha gracia. ¿Cómo deberíamos de estar agradecidos? De la misma manera. Una dimensión en la que entran los de corazón agradecido es la manifestación de la presencia de Dios. Yo no sé cuántos entraron a la presencia de Dios hace un momento, que estábamos en ese momento tan sutil de la adoración. Yo no sé, pero los de corazón agradecido, una de las manifestaciones es entrar en la presencia de Dios. Tenemos el ejemplo del rey David, quien fue un hombre muy agradecido con Dios. Recordemos que él estableció el tabernáculo de David. ¿Se acuerdan? Puso una carpa
y había dentro muchas cosas, muchos utensilios, y en medio estaba el arca del pacto. Esa arca simbolizaba la presencia de Dios, ¿verdad? Ahora nosotros no tenemos que tener una arca que simbolice la presencia de Dios. La presencia de Dios está aquí y está al alcance de quien la quiera tener, ¿sí sabe? Y eso no es interesante, eso no es de agradecer. Bueno, en aquella época, en la antigüedad, el arca estaba en medio del tabernáculo y simbolizaba la presencia de Dios. Pero fíjense, en medio de la adoración en el tabernáculo, David estableció un ministerio de alabanza y de adoración de 24 horas los 7 días de la semana. ¿Por qué? Porque David era un adorador. Eso hablaba del corazón de David, un corazón de un verdadero adorador. Los salmos hablan de una exaltación de adoración tremenda, ¿verdad? Donde podemos ver al rey David cómo se expresaba de una manera tan llena de la presencia de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 100, David dice en el verso 4: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Entonces, fíjense, para David las acciones de gracias estaban en ese deseo que él tenía de que Dios fuera adorado, y entraban las acciones de gracias, y podemos ver aquí que el corazón de David, que el corazón que David tenía era un corazón profundamente agradecido, porque recibió de Dios muchas bendiciones. ¿Cuántas bendiciones hemos recibido de parte de Dios, hermanos? ¿Verdad? Fíjense, David recibió familia, David recibió riquezas, David recibió perdón cuando pecó, y tantas otras cosas por las cuales él era un hombre profundamente agradecido. Viendo esto, ¿cómo es un corazón agradecido? ¿Cómo es, hermanos? Bueno, aquí tenemos la respuesta. Es alguien que adora a Dios y es un adorador genuino. Por eso es muy difícil que cuando estamos en medio de la adoración, porque acuérdense que en medio de la adoración se manifiesta la presencia de Dios. Entonces, qué tremendo es que estando la adoración y que la presencia de Dios se manifiesta en ese momento, y que nosotros no estemos adorando a Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Porque el corazón agradecido, una característica del corazón agradecido es que es un adorador, un verdadero adorador en espíritu y en verdad, ¿verdad? Ahora fíjense, Dios nos ha perdonado mucho, o nada más a mí, no sé. Dios nos ha perdonado mucho. No importa cuántos pecados hayamos tenido, todos han sido perdonados porque abundamos en gracia. Es decir, la gracia de Jesús se desbordó en nosotros como un río, ¿verdad? A ver, observe un río. ¿Cómo es un río? ¿Qué pasa con el agua de un río? Corre, ¿verdad que sí? No se estanca. Bueno, la gracia de Dios se desbordó en nosotros como un río. Corre, su gracia corre. Así que debemos mirar la abundante gracia de Dios, la plenitud de la misericordia de Dios, su amor, su perdón, su fidelidad y su bondad hacia nosotros. No importa lo que hayas hecho en el pasado o cuán lejos hayas estado de Dios, no importa qué tan enemigo eras de Dios, Él te ha perdonado. ¿Cuánto lo creen? ¿Verdad que sí? Él ha anulado tu registro. Bueno, eso nos enseña la palabra. Él ha anulado el acta que nos era contraria. Él te ha dado una nueva vida, un nuevo comienzo, un nuevo corazón, y eso es gracia abundante. Démosle un aplauso al Señor porque su gracia es infinita.
Mira lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:7. Te voy a ir leyendo yo para que usted lo pueda anotar y de verdad seguir estudiando en casa. Dice la palabra: arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Si alguien había agradecido era el apóstol Pablo, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo nos dice: mira la gracia de Dios, pero dice algo muy interesante: y asegúrate de abundar en agradecimiento. ¿Cómo debemos estar, hermanos? Abundando, abundando en agradecimiento. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Los de atrás, ¿verdad que sí? Hermanos, no, más bien, qué importante es desarrollar un corazón de agradecimiento a Dios, ¿verdad? Y además a otras personas. Sí, porque si nosotros somos agradecidos con Dios, ¿qué produce Dios en nosotros? La gracia para darle a otros, ¿verdad? Hay ocasiones en las que hacemos algo por otras personas y no recibimos el agradecimiento, ¿verdad? Pero también hay ocasiones que otros han hecho algo por nosotros y no hemos considerado ser agradecidos, ¿o no? Claro. Como creyentes debemos tomar la instrucción del apóstol Pablo que nos dice: asegúrate, mira, asegúrate de abundar en agradecimiento. No nos debería costar nada ser agradecidos en esta vida. No, a nosotros los cristianos no, hermanos. No, porque hemos recibido mucho. Por eso no nos debería de costar trabajo. Y de hecho, ¿sabe? Nos conviene ser agradecidos. ¿Sabe por qué? Porque podríamos considerar que ser más agradecidos nos puede hacer más felices. ¿Sí lo habías considerado? El ser agradecido te puede hacer más feliz. Y también podemos hacer felices a otras personas, puesto que nos hace valorar con más importancia aquellas cosas buenas que nos pasan en vez de estar concentrados en lo malo, ¿verdad? Y mejor, en lugar de concentrarnos en lo malo, deberíamos de considerar: no, mira lo que Dios hizo, mira lo que debo hacer, mira cuánto tengo, mira. Y no estarnos concentrando en lo malo, ¿cierto? Pero aún por las cosas malas que nos pasan, también debemos dar gracias siempre. También, sí, hermanos, aún por todo eso malo, debemos estar agradecidos, porque aún eso en Dios lleva propósitos. Lo malo que nos pasa no es casualidad. Dios muchas veces orquestando las cosas, ¿verdad? Tenemos el ejemplo claro de Job. Ay, Job, ¿no? ¿Cuántos se identifican con Job? Dice la escritura que era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, ¿por qué le vino tanto? Temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, Dios permitió que vinieran muchos males a su vida, y aún con todo eso, la palabra de Dios nos dice en Job: en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Se quedó sin casa, sin bienes, sin hijos, y además le vino una enfermedad, ¿no? Pero dice la palabra que en todo esto Job no pecó, ni halló despropósito alguno. En otras palabras, era un hombre agradecido con una adoración genuina. Porque en otra parte de la escritura dice: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, ¿verdad? ¿Quién de nosotros, con todo esto que le pasó a Job, pudiera estar tan agradecido con Dios? Seamos honestos, ¿verdad? ¿Pudiéramos? Necesitamos desarrollar un corazón agradecido en lo bueno y en lo malo que nos pasa y que nos pase. Porque Dios tiene cuidado de nosotros, sí sabemos. Dios tenía cuidado de Job, pero le permitió.
permitió la prueba. ¡Ay, qué prueba!, ¿no? ¡Qué prueba tan tremenda! ¿Sabe? Muchas veces Dios nos va a probar, ¿para qué? ¿Por qué cree que Dios nos va a probar? Cada quien podemos responder, porque cada quien podemos verlo de diferente ángulo, pero Dios nos va a probar. Con esa situación tan pequeña, o tan grande, o tan complicada, Dios nos va a probar, pero depende de nosotros cómo vamos a salir en la prueba, ¿verdad? Es como en los exámenes, o apruebas o repruebas, no hay de dos, o a medias, de panzazo. Pero ¿cómo vamos a salir? Dios siempre va a probarnos, hermanos. Ajá. Pero ¿quién pudiéramos decir como Job? Eso es algo muy tremendo, ¿verdad? Entonces, fíjense, necesitamos desarrollar un corazón agradecido. Y bueno, vamos a la misma escritura, porque miren, bueno, antes de esto les decía que debemos desarrollar. ¿Quién pudiéramos decir que podemos desarrollar un corazón como el que Job desarrolló? ¿O alguien pudiera decir lo contrario? Pudiera decir, no, yo no puedo, no quiero y no me permita, Señor, porque yo sí conozco gente que ha dicho, yo no creo poder. Si servir a Dios, si es buscar a Dios significa que tenga mis zapatos rotos, prefiero no servir a Dios y apartarme. Y se apartó. Sí pasa. Y miren, fíjense, hay algo muy importante. No todos los seres humanos son agradecidos. La misma escritura nos habla de personas que no fueron agradecidas con Dios. Vamos a ver lo que nos dice Romanos 1. Le invito a abrir su escritura en Romanos 1, versículo 18. Un corazón agradecido, hermanos, está en constante gratitud hacia Dios, porque no hay día en que no recibamos los beneficios de Dios, ¿o no? Día a día los recibimos. Pero como les decía, vamos a ver Romanos 1:18. Mira lo que dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí encontramos una palabra muy fuerte. Fíjense, dice en Romanos que Dios se reveló a los hombres por medio de las cosas creadas. Ajá. Entonces, el hombre no tiene excusa de decir que no hay Dios o que no existe Dios. Y en el verso 21 está el punto, porque hay dos cosas que aquí Dios nos lleva a entender. Una, que el hombre no le glorificó a Dios, y dos, que no le dieron gracias. Fíjense, de estas dos cosas que dejaron de hacer los hombres, se derivó toda una tragedia de pecados. Y se siguen derivando para todos aquellos que no reconocen a Dios, que no glorifican a Dios, ni le dan gracias. En el mismo verso 21 dice lo que pasó. Dice que estos hombres que no glorificaron a Dios, que no le dieron gracias, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué quiere decir que su corazón fue entenebrecido? Dice que estaba todo triste, que estaba en obscuridad y que estaba lleno de tinieblas. Ay, qué tremendo, ¿no?
Pero ¿cómo es que una persona puede tener un corazón de tinieblas? Aquí lo encontramos también. Porque dejan de reconocer a Dios y porque dejan de agradecerle. Ahí está. El no reconocer a Dios y no agradecerle puede hacer que un corazón esté en tinieblas. Qué tremendo, ¿no, hermanos? ¿Verdad? Debemos tener mucho cuidado porque recordemos lo que dice Jeremías: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ese ¿quién lo conocerá? A manera de pregunta está hablando de nosotros mismos. Ni nosotros mismos podemos conocer el corazón, nuestro propio corazón, porque nuestro propio corazón es engañoso y perverso. Entonces nosotros no podemos pensar que porque hemos decidido por Cristo ya somos agradecidos. No. Debemos desarrollar, ¿qué debemos hacer? Desarrollar un corazón agradecido. Este es otro de los aspectos. Un aspecto fue cómo tener un corazón agradecido. Ahora, ¿cómo desarrollar un corazón agradecido? Porque el agradecerle es reconocerlo y el corazón se desborda en alabanza, en adoración y en acciones de gratitud al Señor. Eso es desarrollar un corazón agradecido. ¿Qué pasó con los hombres de Romanos 1? Bueno, el egoísmo, el orgullo no les permitió reconocer al Dios creador y tampoco lo reconocieron en sus vidas. No lo alabaron, no le dieron gracias y sus razonamientos se empezaron a llenar todo menos de Dios. Por eso dice que su corazón fue entenebrecido. ¡Qué tremendo! Y de ellos siguieron muchos otros actos terribles, muchos pecados, que no me voy a detener porque tendríamos que llevarnos mucho tiempo en leer solo Romanos 1 del verso 18 a que termine el capítulo, pero usted lo puede estudiar. Puede estudiar este capítulo y ver todo lo que el hombre puede cometer cuando no desarrolla un corazón agradecido porque no toman en cuenta a Dios. ¿Verdad? Y no estamos hablando nada más de la gente del mundo. Todos y cada uno corremos el riesgo y el peligro. Miren, hermanos, tenemos el ejemplo del que nos habla Lucas 17. La historia de los 10 leprosos, solo se los voy a mencionar, que vinieron a Jesús para ser sanados. Ustedes ya conocen esta historia. Solo voy a mencionar algunos puntos. Lucas 17:13 dice: y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Sabían que Jesús podía tener misericordia? Sabían que abundaba en misericordia. Aparentemente estos hombres sabían que Jesús tenía poder sobrenatural y que Él tenía gracia para ellos en su necesidad. Porque efectivamente eso es la gracia, aplicar sus riquezas, sus recursos a nuestra necesidad. Y ellos tenían una necesidad, su enfermedad, lepra, algo muy devastador, terrible, donde nadie se podía acercar, ni ellos podían acercarse a nadie. Por ello es que estos hombres clamaron a Jesús por gracia, y Jesús efectivamente con toda su misericordia extendió su gracia hacia ellos. ¿Verdad? Verso 15, les voy a leer solo algunos. Lucas 17:15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Mire, ¿qué hace un corazón agradecido? Adora, glorifica a Dios. Esto es lo que hizo este hombre que fue sanado, glorificó a Dios. ¿Pero cuántos? Dice, uno. Verso 16, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Qué tremendo. Eran 10 leprosos los que fueron sanados, 10 hombres que ya estaban disfrutando de salud. Pero ¿qué dice la palabra? Que solamente
Pero resulta, que 9 de ellos olvidaron ir con aquel que había sido la fuente de su bendición. Y solo hubo uno que se detuvo a considerar la fuente de esa bendición. Solo uno se detuvo para agradecer y adorar al que le había devuelto la vida, porque le devolvió la vida. A ti y a mí Dios nos devolvió la vida cuando nos rescató de esa pasada manera de vivir. Qué interesante es lo que hace Jesús. Vemos en este hombre el agradecimiento desbordante, pues dice que a una gran voz glorificó a Dios y se postró rostro en tierra. ¿Qué significa? Adoró. Este hombre efectivamente supo ser agradecido. Pero ¿qué pasó con los otros 9? Tal vez no hubo gratitud en su corazón por el milagro recibido, o solo les interesaba recibir el milagro, ¿verdad? Observemos, hermanos, cómo todos habían elevado sus voces cuando estaban sufriendo y necesitados. ¿Cómo estaban? Elevando sus voces. Ten piedad de mí, sálvame, rescátame, ayúdame. Mira, Señor, no puedo con esto, pero tú si me ayudas. Todos clamaron a Jesús para pedirle misericordia. Todos voltearon su rostro a Jesús, pero cuando fueron sanados se les olvidó Jesús. O simplemente ya no les importó. Qué tremendo, qué terrible. ¿No se dan cuenta la importancia de desarrollar un corazón agradecido? Qué importante. Este hombre reconoció su deuda. Solo ese reconoció su deuda. Esta es una expresión espontánea de alabanza. Este hombre no dio gracias en privado. No, porque el que desarrolla un corazón agradecido muestra que está agradecido con Dios. Él no fue en privado, al contrario, agradeció públicamente a gran voz. Y esto nos enseña que la actitud de agradecimiento que debemos tener hacia nuestro Señor Jesús por la gracia que ha derramado en nosotros debe de ser a gran voz. Porque mucho nos ha dado y mucho nos ha perdonado. ¿O aquí hay alguien que no le ha perdonado al Señor? Porque si no es así, pues entonces por eso a lo mejor nos cuesta la gratitud, ¿verdad? Pero mucho nos ha dado y mucho nos ha perdonado. ¿Qué tanto agradecimiento hay en tu corazón? Piensa por un momento. ¿Qué tanto agradecimiento hay en tu corazón? ¿Eres tan expresivo en comunicar tu agradecimiento como lo eres en comunicar tu necesidad? ¿Te habías puesto a pensar? Porque nuestras necesidades, Señor, David, Señor, Hijo de Dios, David, ten misericordia de mí. Y clamamos y estamos, pero ¿cuánto le agradecemos? ¿Verdad? Cuando tú y yo expresamos agradecimiento a Jesús, en ese momento es cuando estamos más cerca de Él. Como tal vez nunca antes lo habíamos estado. Ajá. Esto también nos muestra una actitud de humildad, de reconocer. Ajá. Vamos a ponernos en el lugar de los 10 leprosos. Pensemos por un momento, ¿y si Dios no te manda sanidad? Sí, porque, ¿verdad? Entonces, ¿no le vas a agradecer por la enfermedad? No es fácil. Pero debemos agradecer. Es para pensarse, porque puede ser difícil, pero aún así debemos estar agradecidos. Fíjense, termina la historia Jesús diciendo en el verso 17, a partir del verso 17. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Al principio les decía que Dios considera un corazón agradecido. Y aquí lo estamos constatando en el verso 18. Cuando dice, ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios? Dios tiene en mucha estima a aquel que desarrolla un corazón agradecido. Mira lo que dice al final, verso 19, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado.
¿Pero qué no era sanidad? Observemos, ¿no era sanidad? Literalmente aquí es: tu fe te ha salvado. Los otros hombres recibieron sanidad física, pero este hombre recibió sanidad física, pero también sanidad espiritual. Qué tremendo, ¿verdad? Un corazón agradecido recibe mayor bendición. Recibió salvación, pero también recibió bendición. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Él no pidió salvación, él fue por la sanidad, pero en consecuencia de su corazón recibió salvación. Otro ejemplo es el apóstol Pablo. Él era una persona profundamente agradecida, y Pablo conocía esa dimensión en la que entra un corazón agradecido delante de Dios. Pablo sabía que había algo espiritual muy profundo, que cuando él daba gracias a Dios, algo pasaba dentro de su ser. Pablo sabía que en la gratitud encontraba cualquier fortaleza que se le presentara, porque mira que se le presentaron pruebas. Pablo sabía que un corazón agradecido entendía la voluntad de Dios, no se turbaba, no se obscurecía su mente. ¿Se acuerdan cuando estuvo en Filipos en la cárcel? ¿Se acuerdan? Las cárceles de antes eran terribles, con mucha humedad, lodo. Era algo muy sucio. Hoy las cárceles no son bonitas, yo no sé, no las conozco, pero no creo que sean bonitas. Pero no eran como antes. Antes sí era una condición muy deplorable. Además, él estaba en condiciones muy complicadas, con grillos en las manos y en los pies. Fíjense, lo trataban como un delincuente, ¿verdad? Y solamente predicaba la palabra. Sin embargo, dice la escritura que Pablo y Silas, porque Silas estaba con él en ese momento, cantaban en la cárcel en las noches himnos a Dios. En esa condición, hermanos. Ay, a ver, pinta un cuadro. Estás en la cárcel, ¿vas a cantar himnos? Miren, ellos estaban teniendo acciones de gracias al cantar himnos. Eso era una forma de gratitud en su corazón. Ahora, ¿por qué hacían eso si estaban en la cárcel? Bueno, es que Pablo conocía este secreto que tal vez muchos cristianos desconocen, cuál abundaba en acciones de gracias. Abundaba. Pablo constantemente decía: doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios, aún estando en esas condiciones en la cárcel. Y ¿sabe también lo que hacía Pablo estando en la cárcel? Animaba a sus discípulos, bueno, a los discípulos. Animaba a los discípulos, animaba a los hermanos, animaba a Timoteo, ¿verdad? Joven pastor, esfuérzate, ¿verdad? A los colosenses les escribió: sean agradecidos. Bueno, es que eso lo puede hacer alguien que permanece en un corazón agradecido, y ese era Pablo. Otro de los aspectos es que debemos permanecer en un corazón agradecido. Debemos tener un corazón agradecido, desarrollar un corazón agradecido, pero también permanecer en un corazón agradecido. En Filipenses 4 vemos cómo Pablo estaba agradecido con los de Filipo por la generosidad de sus corazones al suplir para sus necesidades. Bueno, es que Pablo estaba agradecido por todo y en todo y con todos, ¿verdad? Les invito a que vayamos a Filipenses capítulo 4, por favor. Y podemos aprender mucho de Pablo. Dice Filipenses 4:15: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y de recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pablo les escribe para dar gracias, para expresar su gratitud, aun cuando estaba sentado en una cárcel romana, ¿verdad? Pero fíjense qué tremendo.
Pablo también utilizaba todo eso para ayudar a los demás, a los que se encontraban en necesidad, ¿verdad? Porque tenía un corazón agradecido. Este apóstol, que estaba privado de las necesidades mínimas, hace un reconocimiento notable y luego dice en el verso 17: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea, no es por mí, es por su bendición. Por su bendición, filipenses, porque cuando en ustedes abunda toda esa generosidad, entonces ustedes van a abundar en gracia para recibir bendiciones. Fíjense qué tremendo. Verso 18: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Este verso es increíble. Dice, Pablo se encontraba en una cárcel romana que, como decíamos, en condiciones muy deplorables. Y aún así está diciendo: todo lo he recibido y en abundancia, estoy bien abastecido. ¿Verdad? Estoy lleno, estoy abastecido, estoy completo, no me falta nada. Estoy en la cárcel, pero nada me falta. ¿Cómo podría estar satisfecho en esa situación? ¿Qué es lo que nosotros pensaríamos si estuviéramos en una situación así? Es que tenemos que pensar por un momento, ¿verdad? Nuestro corazón por naturaleza es ingrato. Pero Pablo creía que la bondad y las bendiciones de Dios eran tan abundantes que les dice a los filipenses que también había suficiente para ellos. Mira lo que dice en el verso 19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O en otras palabras, no solo afirmó que había suficiente para él, sino también que había suficiente para ellos. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Miren, hermanos, un corazón agradecido es generoso. Es generoso, se da. Se da. No estamos hablando solo de dinero, estamos hablando de servicio, estamos hablando de tiempo, estamos hablando de persona, estamos hablando de gratitud, estamos hablando de muchas cosas. Una persona con corazón agradecido se da. Da lo que tiene y más, porque aquí estamos viendo desde dos ángulos: el que recibe y es agradecido, pero también el que en gratitud da y por ello también recibe bendición. No olvidemos que Dios tiene en alta estima al de corazón agradecido y lo bendice. ¿Saben, hermanos, que pudiéramos ahorrarnos tanto si en lugar de estar luchando pudiéramos estar satisfechos teniendo un corazón agradecido? Lo vemos con Pablo, porque el corazón agradecido tiene ciertas características. ¿Cuáles? Se mantiene humilde, está satisfecho, se centra en Dios y en los demás. Eso nos está enseñando el apóstol Pablo. Ahora, la pregunta es: ¿te sientes satisfecho? ¿Te sientes satisfecho? ¿Puedes decir como Pablo: todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy bien abastecido? Deberíamos decir que sí, ¿verdad? Pablo no tenía todo en comodidades, pero lo que sí tenía era Cristo. Y Pablo dijo: sí, tengo a Cristo, lo tengo todo. Si tengo a Cristo, lo tengo todo. Ya no debemos sufrir por lo que no tenemos. Ya no reneguemos por lo que no tenemos. Imagínate si te centraras más en ser agradecido, seguramente dejarías de quejarte más y más.
¿verdad? ¿Cómo ves? ¿Tienes a Cristo? ¿Tienes su gracia? ¿Te ha perdonado todos tus pecados? Entonces lo tienes todo. Lo tenemos todo. Puedes haber perdido algo, puedes haber perdido tu cónyuge, puedes haber perdido un hijo, puedes haber perdido un amigo, puedes haber perdido posesiones, pero si tienes un corazón agradecido, puedes aún en medio de las lágrimas tener un sentido de plenitud, aún en medio del dolor. Déjame terminar, voy a terminar. Te quiero dar un ejemplo de vida. Pudiéramos decir mucho, pero con ejemplos tan básicos y verdaderos de la palabra podemos aprender mucho. Pero te quiero dar un ejemplo de vida. Es un ejemplo, es un caso real de una doctora que es psiquiatra, que es psicóloga y también psiquiatra. Esta doctora se dio a la tarea de hacer investigaciones acerca de lo que pasa con las personas que ella atendía. Bueno, ella se dedicaba mucho a la psiquiatría y ella empezó a hacer investigaciones acerca de lo que pasaba con las personas que ella atendía, porque había personas que sí salían adelante, pero también había otras personas que no, que a pesar de que eran atendidas, a pesar de que se les daba el tratamiento se les daba la cita o como se le llame eso, no, había personas que no salían adelante, igual con el mismo tratamiento y con la misma, con lo mismo que se les daba a todas las personas. Pero ella quería saber cuáles eran los resultados médico-neuronales que estas personas presentaban. Y en esta investigación ella fue a algunos lugares, a manera de servicio comunitario, fue a algunos lugares para hacer sus investigaciones. Haciendo todo este tipo de trabajo comunitario, llegó a un lugar en Camboya, donde había un grupo de niñas y adolescentes que habían sido vendidas, que habían sido violadas, que habían sido ultrajadas por un largo periodo de tiempo o por mucho tiempo, y ellas habían sido rescatadas de esta vida por grupos de comunidades que ayudaban, y estas niñas habían sido rescatadas. Estas niñas y estas adolescentes estaban siendo restauradas por gente profesional en la medicina y en la psicología. Esta doctora psiquiatra cuenta de una historia que vivió con una niña adolescente que llamó mucho su atención, ya que el patrón de conducta de cada una de estas niñas generalmente era muy igual. Generalmente ellas tenían aspectos de tristeza, aspectos de depresión, estaban enfermas del cuerpo, pero también enfermas del alma, y por supuesto también estaban enfermas de su espíritu. Porque imagínense el ser violadas una y otra vez, ¿verdad? El contacto de tantos hombres transmitiendo a los cuerpos de estas niñas tantas enfermedades venéreas. Y tanto daño en su espíritu, ¿verdad? Porque pues también su espíritu se daña. Algo terrible. Esta doctora llevaba la encomienda de investigar de manera médica qué sucedía en las mentes en sentido neuronal. Y la psiquiatra explicaba el comportamiento humano y los daños que hace todo este tipo de traumas y las sustancias que se producen en la mente por todas las situaciones que se viven. Esto era lo que ella quería investigar, acerca de cómo era que afectaba a las niñas en su mente. Porque una situación, sea cual sea, produce sustancias en nuestra mente, ¿sí sabes? Muchos problemas neuronales. Y también ella investigaba cómo afectaba en su conducta. Los doctores batallaban con estas niñas y estas adolescentes cuando les daban alguna instrucción
porque las niñas estaban tan dañadas que actuaban con mucha rebelión, mucha rebeldía. Y la doctora hablaba de una manera médica, pero dice ella que se dio cuenta que una adolescente de estas niñas manifestaba una conducta diferente. Se le veía con más luz en sus ojos. La niña miraba a la doctora a los ojos, no así las demás. Se comportaba con más docilidad, se le veía con más esperanza de salir adelante. ¿Y cuál va siendo la sorpresa al diagnosticar a esta niña adolescente? Es que la doctora se da cuenta que la niña estaba embarazada. Una niña como de 11 o 12 años de edad. La doctora le pregunta, ¿sabes tú que estás embarazada? La niña sonrió y mirando a la doctora le dijo, sí, sí sé. A la doctora le impactó la conducta tan diferente de esta niña. Al hacer los estudios neuronales a esta niña, se da cuenta que ella manejaba niveles también de sustancias en su cabeza igual que las otras, pero a diferencia de las otras manejaba diferentes niveles de sustancias. Así que llega a la conclusión de una manera médica que cuando uno tiene una razón por qué vivir y hay algo que le impulsa a tener una conducta positiva, puedes ver la vida de una manera diferente. Qué tremendo, ¿no? Porque a nivel médico sí hay sustancias que se desprenden en la mente y nos hacen actuar o no actuar. La doctora concluye, bueno, es que esta niña tiene una vida dentro de ella. La doctora le pregunta a la niña, ¿sabes quién es el padre? No, le dijo ella, no, y no me interesa saber. Por supuesto, ¿cuántos hombres? Se le pedía algo a esta niña y ella lo hacía sin renegar como lo hacían las demás niñas. Ella ve todo lo bueno a pesar de su pasado. Ella ve todo lo bueno porque ve toda la vida que tenía dentro de ella. Y lucha por sobrevivir y eso le da esperanza. Cuando la doctora le preguntó, ¿sabes quién es el padre? Dijo, no, no sé, no me interesa. Pero ella también contestó, lo único que quiero es vivir. Así no querían otras niñas. Así que esto afecta a su conducta con buenos comportamientos. Para la doctora fue enriquecedor y se dio cuenta qué importante es tener un propósito de vida, porque desprenden en nuestra mente sustancias que nos pueden hacer ver la vida de una manera diferente. ¿Verdad? Fíjense, hermanos, cuanto más tú y yo de una manera espiritual tenemos la vida de Dios dentro de nosotros, un propósito de vida que da vida a otros, que da vida a tu familia, que da vida a los que están a tu alrededor. Si tenemos la vida de Dios a través de su Espíritu que mora en nosotros, ¿cómo no estar agradecidos? Ella tenía una vida dentro de su vientre. Nosotros tenemos la vida de Cristo dentro de nosotros. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? ¿Verdad? Jesús está dentro de nosotros y tenemos una razón para luchar y seguir sin importar nuestro pasado y cuán pecadores éramos. Entonces, si tenemos a Jesús, tenemos la vida. Si tenemos la vida, debemos estar agradecidos. ¿Cuántos tenemos la vida de Dios? Entonces, si esta niña que vivió toda clase de atrocidades
estaba alegre, estaba agradecida, ¿cuánto más debemos estar nosotros que tenemos la vida de Dios? ¿No lo crees? ¿Qué le parece si se pone de pie y oramos? ¿Cuántos quieren darle gracias a Dios? Tú y yo no estamos viviendo la vida de esa niña. Tampoco hemos vivido la vida de Pablo, la vida de Job, la vida de los leprosos. Por muy difícil que haya sido tu vida o que pueda ser tu vida, yo te pregunto, ¿es tan difícil como para no agradecer a Dios? Hay mucho que pensar, pero también hay mucho que agradecer, ¿verdad? Así que, pues, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Yo le quiero pedir a los jóvenes que pasen. Vamos a adorar un momento con uno de los cantos de adoración, porque hemos aprendido que un corazón agradecido, ¿qué hace, hermanos? Adora. Entonces, ¿qué debemos hacer? Adorar, ¿verdad? Así que, pues vamos a orar en lo que ellos suben, en lo que ellos pasan. Levante sus manos. Vamos a decirle: Señor, gracias. Gracias por tus bondades. Dile al Señor: ¿en quién podría descansar mi corazón? ¿Verdad? ¿En quién podría descansar? ¿A quién más podría ir sino a ti? Dile: Señor, aquí está mi corazón. Ayúdame a desarrollar un corazón agradecido. Ayúdame a cuidar mi corazón, a cumplir con las expectativas de vida, no importa las situaciones, no importa las circunstancias. Podemos llegar a vivir cosas muy difíciles, muy devastadoras, pero si seguimos teniendo la vida de Cristo, lo tenemos todo. Así es, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Así como esa niña tuvo esperanza al llevar vida, nosotros llevamos la vida de tu Hijo en nosotros. ¿Cómo no llevar vida, Señor? ¿Cómo no llevar vida a nuestra familia, a los que están a nuestro alrededor, a los que lo necesitan, Padre? Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias porque nos permite seguir aquí, porque nos perdonaste cuando éramos tan pecadores. Nos perdonaste. No miraste nuestro pecado, solamente miraste nuestra condición y la necesidad que teníamos de ti. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad y por tu misericordia, oh mi Dios.